Bienvenidos al podcast sobre inversión y educación financiera, fondos de inversión y valores. Mi nombre es Eusebio Gómez, soy asesor financiero y tengo la misión de hacer las cosas de manera diferente, ayudar a muchas personas a lograr buenos resultados financieros y con ello proporcionarles el conseguir la vida que desean llevar. Si estás interesado en solicitar una segunda opinión sobre tu cartera de fondos, puedes hacerlo. Si me envías cómo tienes estructurada tu cartera en el momento actual, te puedo mandar una propuesta de inversión personalizada. También puedes enviarme si consideras que revise algún fondo que tienes en cartera y que no comprendes muy bien dónde invierte, comisiones de gestión, etc. Para ello, como siempre, os dejo mi dirección de email, que es eusgomez@gmail.com. Bueno, empezamos por la responsabilidad y el aviso legal. La actual presentación tiene un carácter informativo y divulgativo. No supone bajo ningún término ninguna recomendación de compra o de venta de ninguno de los fondos o acciones mencionados en esta presentación. La publicación de este podcast es a título personal. Bueno, hoy os traigo cambios que vamos a hacer en la cartera modelo agresiva y vamos a ver un poco el por qué. Bueno, la última revisión la hicimos precisamente hace aproximadamente un año, en mayo del 2021, y en ella ya lo que hacíamos era un poco, viendo que la situación estaba un poquito alta, los mercados, bueno, pues algo altos y tal, en ese momento lo que estábamos haciendo era bajar la ponderación, sobre todo de la renta variable y en una cartera agresiva. En ese momento la ponderación a la renta variable la pasamos a un 60%, dejamos un 30% en renta fija y pusimos un 10% en un fondo de oro. Bien, pues ahora lo que vamos a hacer es subir un poco esa ponderación, llevarnos la renta variable a un 75%, dejar la renta fija en un 25% y en esta ocasión quitamos el oro, porque el oro se ha comportado como debía, es decir, se ha quedado estable, a la cartera nos ha dado cierta estabilidad, pero ese dinero lo vamos a pasar ahora a renta variable. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues lo vamos a hacer, como siempre, en diferentes fondos. Vamos a hacer también una cartera un poquito más equilibrada entre renta variable, poniendo fondos growth y algo de value también, ¿vale? Es decir, que sea una cartera resistente ante cualquier entorno de mercado. Bueno, ahora mismo introducimos ciertos fondos growth que ya tenía ganas de introducir en carteras, pero que el mercado, pues estos años de atrás, no nos había dado la ventana de oportunidad adecuada y ahora entiendo que ya nos la está dando, ¿vale? Si observáis y repasamos un poquito, ya en el capítulo 121, que era sobre diciembre del 2021, ya adelantaba que, bueno, que había que ir con mucho cuidado porque se estaban produciendo entradas netas de dinero en ETFs de renta variable muy importantes, y esto pasa siempre lo de siempre. Cuando todo el mundo empieza a invertir de manera tan fuerte en renta variable, pues pasa que luego vienen las caídas como han venido. Y ya en ese momento ya hablaba que, bueno, pues que en renta variable había que ir con bastante cuidado, porque, bueno, previendo un poco que evidentemente ni soy adivino ni nada que se le parezca, lo que podría pasar, y es un poco lo que ha pasado. Es cierto que otras veces, por un motivo de prudencia, bajamos peso en renta variable y los mercados siguen subiendo. Bueno, pues en ese caso lo que pasa es que ganamos un poco menos, pero siempre lo que se trata es un poco de ir protegiendo capitales. Bueno, pues sin más dilación, empezamos por los cambios en la cartera agresiva. Como digo, bueno, hay dos fondos de renta fija que los vamos a seguir dejando, que es el Admiral Bond Picking y el Optimal Income. Y en este caso lo que vamos a hacer es, como vamos a bajar un poco peso en renta variable, pues esos fondos vamos a bajar también en peso. Vamos a dejar 8.000 euros en el Admiral Bond Picking, otros 8.000 euros en el M&G Optimal Income. Introducimos un nuevo fondo con 9.000 euros, que es el Buy and Hold Bonus. Estos tres fondos, aunque son de renta fija y ahora mismo están un poco penalizados, son súper buenos productos y como norma general deberían de recuperar razonablemente. El Admiral Bond Picking y el Buy and Hold Bonus, como norma general, invierten en bonos de corta duración
a veces de doble o triple B, es decir, con menor calidad crediticia, pero hace que la TIR de esos bonos pues sea bastante alta. Estamos hablando de TIRes del 6, 5, 6, 7%, con lo cual, y con una duración corta, el fondo debería de estar en esos entornos de rentabilidad, que bueno, para lo que queremos está bien. El Optimal Income es un fondo ya algo diferente, pero por eso también lo introducimos en cartera, porque el gestor es muy bueno y sabe combinarlo, en el que a veces este fondo sí que tiene algo de renta fija de más larga duración. Bueno, pero el gestor suele ser bastante bueno y suele aprovechar bastante bien la curva de tipos y sabe hacerlo, con lo cual se debería de estar aprovechando en estos momentos de todas esas valoraciones tan bajas que hay en bonos. Bueno, si nos vamos un poco ya a la renta variable, que es donde vamos a hacer más inciso y donde vamos a meter más fondos, como digo, el 75%, lo subimos, pues vamos a introducir algunos fondos que hasta ahora no teníamos en cartera, como son el Shailen World Group, que hemos hablado en varias ocasiones aquí. En muchos capítulos tenéis este tipo de fondos donde invierte, qué tipo de acciones, las 10 reglas de oro, las hemos repasado en anteriores capítulos. Como norma general, compañías con poca deuda, líderes mundiales en su mercado y bueno, pues bastante resilientes a cualquier ciclo y sobre todo que son capaces de trasladar la inflación a su producto, con lo cual es una buena cobertura también para la inflación este tipo de fondos. Aquí vamos a poner 10.000 euros, ¿vale? Siempre estamos hablando de una cartera de 100.000, ¿vale? Se me olvidó repetirlo porque de esa manera, bueno, pues hacerlo fácil y ir viendo, pues cuando metemos 8.000 euros en el Admiral Bond Picking, pues es 8%, otros 8.000 euros en el M&G Optimal Income, y 9.000 euros en el Buy and Hold Bonos. Entonces, en el Shailen 10.000, equivale al 10% de la cartera. Seguimos con otro fondo de renta variable, en este caso de renta variable americana, como es el Morgan Stanley US Advantage, que también en algunos capítulos anteriores hemos hecho inciso. Precisamente este fondo, esta semana, bueno, pues tuve una call con los gestores del fondo, en el cual ellos decían que en el mayor porcentaje de acciones que hay en la cartera, las acciones no han bajado, digamos, ni las ventas, ni los márgenes, ni las perspectivas de beneficio. Es verdad que el fondo en lo que lleva de año está cayendo un 50%, que ya es caída, con lo cual eso quiere decir que hay muchas compañías que están dentro del fondo que han caído un 60, un 70, es una barbaridad. Suelen elegir bastante bien compañías, es verdad que tienen compañías de crecimiento que les están dando muy, muy duro. Este fondo es uno de los que, bueno, pues tiene bastante potencial. Como digo, en la call lo que nos vinieron a decir un poco es eso, que los beneficios de las empresas que están dentro, que al fin y al cabo es lo más importante, pues ni están cayendo ni los guidance que han dado, es decir, ni la previsión de beneficios para los próximos meses o años, pues tampoco están bajando y las perspectivas en general son bastante buenas, ¿vale? Bueno, seguimos con otro fondo, también digamos un fondo, podríamos llamar un fondo Growth, que es el Baillie Gifford World Long Term, es decir, un fondo de la gestora Baillie Gifford que invierte en todo el mundo, como norma general, con compañías de crecimiento, en el cual aquí vamos a poner 7.000 euros, ¿vale? También mantenemos, que este ya le teníamos en cartera, otro clásico por mi parte, que es el BNY Mellon Long Term Global Equity, resultados extraordinarios a largo plazo. Aquí los gestores ya suelen invertir en compañías, pues digamos que están un poco más baratas. Es un fondo, es una mezcla entre value y growth, un fondo muy bueno, con unos resultados buenísimos a largo plazo. Tenemos que tener en cuenta que este fondo es un fondo de renta variable, ¿vale? Pero este fondo en el año 2008, cuando los mercados cayeron un 30, un 40, cayó, no sé si fue un 1, un 2%. En el año 2011, cuando la crisis del euro, etcétera, 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 lo mismo. Creo que subió un 0,2%, es decir, prácticamente no ha hecho nada. Es decir, tiene muy pocos años en el que pierde dinero y luego acompaña muy bien los años que la bolsa sube.
no acompaña también porque tiene compañías un poquito más sólidas, pero al final hace que tenga una rentabilidad a muy largo plazo superior al 10%, que es una barbaridad. Es un fondo para dormir muy tranquilo. También mantenemos en cartera el Equan, que es un fondo, digamos, de estilo un poquito más value, con 6.000 euros. ¿Vale? Es un fondo que en el año prácticamente está empatando, para lo que están cayendo muchos fondos, pues lo está haciendo bastante bien. Introducimos un nuevo fondo como es el Magallanes Europa con 7.000 euros, ¿de acuerdo? También es un sesgo este fondo un poquito, digamos, más value, ¿vale? Que el Magallanes Europa en lo que va de año, pues me parece que va subiendo un 3-4%, pero digamos que es otra pata importante a introducir en cartera. Seguimos con otro fondo que en este caso es el Morgan Stanley Global Brands, que ya lo teníamos en cartera y en este caso lo mantenemos con 6.000 euros, ¿vale? Seguimos con otro, este fondo, digamos, es un fondo, pues se podría asemejar un poquito al BNY Mellon Long Term Global Equity. Es un fondo de empresas globales, en muchos casos de consumo, y en todo el mundo. Los gestores lo hacen un símil muy bueno, que en algunas ocasiones de atrás, en otros capítulos ya he reincidido, que por ejemplo ellos tienen pues empresas como Gillette o Coca-Cola o como Microsoft. ¿Qué significa tener Microsoft en cartera o Gillette? Pues que a lo largo del día y en todas las partes del mundo hay mucha gente que está metiendo dinero en el fondo. ¿Cómo está metiendo dinero en el fondo? Pues comprando cuchillas Gillette, porque cuchillas Gillette se usan desde Estados Unidos hasta Europa, hasta en Asia, con lo cual a las 8 de la mañana, hora europea, pues todos los europeos pues se afeitan con cuchillas Gillette, pero luego a las 3 de la tarde, hora europea, son las 8 de la mañana en Estados Unidos, grosso modo, de horarios me refiero. Pues los estadounidenses o los americanos se levantan y utilizan cuchillas Gillette. Lo mismo pasa en Asia. Al final, 24 horas, tanto si es cuchillas Gillette como Unilever, como el que usa detergente Ariel, o ponen otros ejemplos como son Ginebra, etcétera, pues los europeos por la tarde, pues hay muchos que se toman una copa de ginebra, lo mismo los americanos o lo mismo los asiáticos. Es decir, a lo largo del día, de las 24 horas, hay muchos consumidores que se están consumiendo muchos de los productos, muchas de las empresas que tiene el fondo Global Brands, con lo cual es una fuente permanente de invertir en el fondo, digamos, ir metiendo euros en el fondo, ¿vale? Porque las compañías cada vez venden más, son más globales, ¿vale? Seguimos con otro fondo que ya mantenemos en cartera, que es el Sextant PME de la gestora Miral. En este caso también es un fondo, podríamos catalogar un poquito más de valor, ¿vale? Aunque, bueno, pues invierte en todo tipo de empresas, está sesgado a pequeñas compañías de renta variable europea, lo suelen hacer bastante bien. De hecho, en estos años de atrás ha sido un fondo que ha tenido unas rentabilidades espectaculares. Es verdad que este año no está cayendo tanto como otros muchos fondos, pero es una pata que a tener en cartera, dentro de una cartera equilibrada, tiene mucho sentido. Suelen elegir muy bien las empresas que introducen en cartera, básicamente por una combinación de valor y de crecimiento, y lo suele hacer bastante bien. Otro fondo que mantenemos en cartera y que durante este año ha sido muy penalizado, como es el Morgan Stanley Asia Opportunity. De momento no considero incrementar posición porque teníamos 9.000 euros y lo vamos a seguir manteniendo, pero bueno, habrá que estar ojo a visor porque probablemente si vemos semanas o meses de mucha volatilidad y de excesivas caídas en el fondo, pues probablemente sea una buena oportunidad de incrementar un poquito peso en este fondo. Y en ese caso ya veríamos a ver un poco de dónde lo sacamos. Es verdad que siempre esta cartera, aunque en este caso la estamos revisando desde hace 12 meses, pues probablemente sí que en los peores momentos, como pudo ser marzo o abril de este año, cuando pues los mercados caían un poquito más, ya habría que haber ido poquito a poquito y ir tocando esta cartera para ir quitando un poquito de dinero en renta fija, pasándolo a renta variable, y lo mismo con el oro, no de golpe como lo estamos haciendo ahora. Siempre es bueno pues monitorizarla, hacerle un seguimiento que no tiene por qué ser diario, sino
semanal, quincenal o mensual sería suficiente, o solo cuando veamos excesivos movimientos en mercado, como puede ser subidas importantes, bajadas importantes, pues ir rebalanceando un poquito la cartera. Eso lo podemos hacer nosotros mismos o podéis hacerlo con alguien que consideréis de vuestra confianza que os lo vaya monitorizando. Bueno, y por último, introducimos el fondo Fan Smith, que ya teníamos ganas de meterlo en cartera. El fondo Fan Smith en los últimos años ha tenido unas rentabilidades espectaculares. En cambio, este año es un fondo que está penalizando porque es un fondo, digamos, grow de crecimiento, y pues lo que hacemos es introducirlo ahora que el fondo está en negativo. A día de hoy es un fondo que está cayendo aproximadamente un 15% y es el mejor momento para introducir un fondo bueno en cartera. Evidentemente, estos años de atrás, cuando subía 15, 20, 25%, pues probablemente no era el mejor momento, porque muchas veces hay que coger los fondos, como yo siempre digo, hay que coger los buenos fondos cuando están en negativo, porque de esa manera vamos a batir al propio fondo, ya no digo al índice, sino al propio fondo. Solo con que Fan Smith acabe el año en un 0% de rentabilidad, es decir, no tenga rentabilidad, como nosotros lo hemos cogido con un menos 15, pues tendremos un más 15. Así de fácil, parece sencillo, pero luego no es tan sencillo. Pero lo que hay que tener es templanza ahora para comprarlo y luego templanza para no estar toqueteando el fondo en exceso, porque simplemente con que lo compremos con estas valoraciones bajas o relativamente bajas. Es verdad que ahora hay mucha gente que dice, bueno, ya no hay que comprar el GROW porque el GROW va a estar muchos años ahora sin subir, tal. Bueno, pues ya veremos, ya nos iremos adaptando, pero evidentemente un fondo como puede ser el Fan Smith o el Shearling, que son los que estamos introduciendo en cartera, es el momento, no sé si el momento más adecuado, pero es un momento óptimo para introducirlo en cartera, porque básicamente están en negativo y nos gusta comprar los fondos cuando están en negativo, siempre y cuando, insisto, sean buenos fondos. Bueno, con eso quedaríamos una cartera bastante equilibradita, como digo, de 100.000 euros, que luego puede ser esta cartera, pues pueden ser de 1 millón, evidentemente si son 10.000 pues no habría que tener tantos fondos, pero bueno, una cartera de 100.000 euros, la clásica cartera, en la cual dejamos un 75% en renta variable y un 25% en renta fija. Vamos a hacer una última ponderación por si nos hemos dejado algún fondo, con lo cual dejamos 8.000 euros en el Amirals Stamp Bond Picking, 8.000 euros en el Optimal Income, 9.000 euros en el Buy and Hold Bonus. Eso es toda la parte de renta fija. Si nos vamos a la parte de renta variable, los 75.000 euros, dejaríamos 10.000 euros en el Shearling, 8.000 euros en el Morgan Stanley US Advantage, 7.000 euros en el Bailey Gifford, 7.000 euros en el BNY Mellon Long Term, 6.000 euros en Equan, 7.000 euros en Magallanes, 6.000 euros en el Global Brands Morgan Stanley, 6.000 euros en el Sextant PME, 9.000 euros en el Asia Opportunity, 9.000 euros en el Fan Smith. Eso nos hacen los 100.000. Y una cosa muy importante con respecto a la anterior cartera. En este caso lo que hacemos es tener toda la cartera en euros, porque ahora mismo es verdad que el año pasado teníamos, por ejemplo, el Mirabaud, que es de pequeñas compañías suiza, que es un fondo que tiene cotización en francos suizos, y también teníamos el BlackRock, que lo teníamos en moneda dólar. En este caso, estando el euro dólar como está en 1,05, 1,06, entiendo que no merece la pena tener otro riesgo que no sea el propio de la inversión. Y a estos precios del euro dólar, yo tendría una cartera 100% en euro a día de hoy. Evidentemente, no es lo mismo tener un fondo cuando el euro está a 1,05 que tenerlo, pues por ejemplo, a 1,40. En 1,40 a lo mejor tendría cierto sentido tener algún fondo, como puede ser el Morgan Stanley US Advantage, que es un fondo que invierte en Estados Unidos, pues a lo mejor tenerlo en dólar, porque digamos que en ese momento el euro dólar está muy, muy bajo. Tendría su sentido, pero a 1,05, 1,06 yo no asumiría el riesgo y tendría toda la cartera en euros, porque podría darse el caso de que ese fondo ya no le queda mucho más a la cotización euro-dólar, se puede ir a la par, a 1, cosa que no ha sucedido, pero solo con que se vaya al 1,20 en valoración de cartera, si lo tenemos en dólar y luego lo queremos pasar, vamos perdiendo
solo por el cambio de divisa, con lo cual no merece la pena. Bueno, ese es un poco el capítulo de hoy. Quería traeros este cambio para que, bueno, como siempre digo, y siempre hacemos mención un poco a Warren Buffett, al final lo que tenemos que hacer es ser temeroso cuando los demás son codiciosos y ser codicioso cuando los demás son temerosos. Ahora estamos en la pata de que quizás debemos de ser un poquito más codiciosos cuando los demás están siendo más temerosos, que es un poco lo que no pasaba en diciembre del año pasado, que ya quizás deberíamos de ser un poquito más temerosos porque el resto eran muy codiciosos. Es un poco ir con la teoría de la opinión contraria, pero bueno, siempre con mucho sentido común, no haciendo cosas a lo loco. Bueno, pues sin más dilación, me despido de todos vosotros, como siempre con el disclaimer de siempre. Para cualquier consulta o comentario sobre este podcast puedes enviarme un email a la dirección eusgomez@gmail.com. Si te ha gustado el programa, te agradezco le des un me gusta en iBooks, un like en YouTube o un corazoncito en Spotify. Un saludo muy cordial, paciencia y buenas impresiones.